Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de los experimentos más impactantes y controvertidos de la historia de la psicología. El experimento de la prisión de Stanford. Lo que comenzó como un estudio para analizar el comportamiento humano en un entorno carcelario se convirtió en una demostración aterradora de cómo el poder y los roles sociales pueden transformar a personas comunes en figuras autoritarias o sumisas en cuestión de días. Este experimento reveló algo inquietante sobre la naturaleza humana y aún hoy sigue generando debates sobre sus implicaciones éticas y científicas. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar hasta qué punto el entorno puede influir en nuestra forma de ser. Empezamos. A principios de los años 70, la psicología social estaba obsesionada con entender hasta qué punto el comportamiento humano podía ser moldeado por el entorno y los roles sociales. El psicólogo Philip Zimbardo, profesor de la Universidad de Stanford, quería explorar cómo las dinámicas de poder afectaban la conducta de las personas cuando eran colocadas en una jerarquía rígida. ¿El poder corrompe realmente a las personas? ¿Los individuos son naturalmente crueles o es el entorno el que los lleva a actuar de determinada manera? Para responder a estas preguntas, Zimbardo diseñó un experimento que cambiaría para siempre la historia de la psicología. 1. ¿En qué consistía el experimento? El objetivo del estudio era analizar cómo las personas reaccionaban cuando se les asignaban roles de poder y de sumisión en un entorno controlado. Zimbardo y su equipo reclutaron 24 estudiantes universitarios para participar en lo que se les presentó como un experimento sobre la vida en prisión. Los participantes fueron seleccionados cuidadosamente para asegurarse de que eran personas psicológicamente sanas y sin antecedentes de violencia o problemas de conducta. Esto era clave, porque el propósito era demostrar que cualquier persona común podía verse afectada por el entorno. El grupo fue dividido al azar en dos roles. 1. Guardias. Se les dio uniformes, porras y lentes de sol para generar una imagen de autoridad. 2. Prisioneros. Se les vistió con batas numeradas y fueron llevados a una cárcel improvisada en el sótano de la universidad. Lo que nadie imaginaba era lo rápido que el experimento se saldría de control. 2. El inicio del experimento. Una transformación inquietante. El primer día del experimento fue relativamente tranquilo. Los prisioneros fueron arrestados en sus propias casas por policías reales que colaboraban con el estudio, esposados y trasladados a la prisión falsa, donde los guardias comenzaron a imponer su autoridad. Pero lo que sucedió después sorprendió incluso a los investigadores. Al segundo día, los prisioneros comenzaron a rebelarse. Se negaron a seguir órdenes, se burlaban de los guardias y exigían mejores condiciones. La respuesta de los guardias fue inmediata. Aumentaron su nivel de control, recurriendo a castigos psicológicos y humillaciones. Algunas de las cosas que hicieron fueron: 1. Obligar a los prisioneros a hacer flexiones como castigo. 2. Negarles comida y descanso como forma de disciplinarlos. 3. Forzarlos a limpiar baños con las manos desnudas. 4. Usar aislamiento y privación sensorial para quebrar su voluntad. Lo más inquietante fue que los guardias no recibieron instrucciones directas de Zimbardo para actuar así. Todo esto surgió de forma espontánea, como si los uniformes y el contexto los hubieran transformado. 3. La degradación de los prisioneros y el colapso emocional a medida que pasaban los días. La situación dentro de la prisión se volvía cada vez más extrema. Los prisioneros comenzaron a experimentar un deterioro psicológico severo. Algunos lloraban sin razón aparente, otros se negaban a comer y uno de ellos tuvo un colapso nervioso al tercer día y tuvo que ser retirado del estudio. Lo más preocupante fue la reacción de Zimbardo y su equipo. En lugar de detener el experimento, lo dejaron continuar, cegados por el deseo de ver hasta dónde llegaría la transformación. El experimento de la prisión de Stanford se estaba convirtiendo en una pesadilla psicológica. Los guardias, que al inicio solo cumplían con su rol, comenzaron a volverse cada vez más agresivos, imponiendo castigos arbitrarios, humillando a los prisioneros y manipulándolos para que se volvieran unos contra otros. El poder que se les había otorgado sin restricciones estaba transformando su comportamiento de manera alarmante. La situación llegó a tal punto que los prisioneros comenzaron a mostrar signos evidentes de trauma. Algunos entraron en un estado de sumisión total, obedeciendo cualquier orden sin resistencia. Otros intentaron rebelarse, pero la respuesta de los guardias fue inmediata y brutal. Uno de los participantes, identificado como el prisionero 8612, tuvo un colapso emocional severo.
Comenzó a gritar desesperadamente que quería salir del experimento, pero en lugar de ser liberado de inmediato, Zimbardo y su equipo intentaron persuadirlo para que continuara, argumentando que solo estaba exagerando. Finalmente, después de una insistencia extrema, el joven fue liberado. Lo más perturbador fue que los guardias intensificaron sus tácticas después de este incidente. Comenzaron a hacer que los prisioneros realizaran actividades degradantes y reforzaron la jerarquía de poder, estableciendo privilegios para aquellos que obedecían y castigando con mayor severidad a quienes mostraban resistencia. El grupo estaba completamente fragmentado, y algunos de los prisioneros incluso comenzaron a identificarse con su papel de sumisión, aceptando las órdenes sin cuestionarlas. Zimbardo, que al inicio actuaba como un observador, también fue absorbido por la dinámica del experimento. Se involucró tanto en el papel de director de la prisión que perdió la perspectiva de lo que realmente estaba ocurriendo. No veía a los participantes como estudiantes universitarios en un experimento, sino como verdaderos prisioneros y guardias. Su objetivo dejó de ser estudiar el comportamiento humano y se convirtió en ver hasta dónde podían llegar las dinámicas de poder antes de que colapsaran. Fue en el sexto día cuando una persona externa logró hacer lo que ningún investigador del equipo pudo: detener el experimento. Cristina Maslach, una joven psicóloga y pareja de Zimbardo en ese momento, visitó la prisión falsa para observar el estudio. Lo que vio la horrorizó. Se encontró con prisioneros con miradas vacías, con signos claros de estrés postraumático, y con guardias que disfrutaban de la autoridad que habían asumido. Cuando confrontó a Zimbardo, le dijo que lo que estaba haciendo era inhumano y que debía parar de inmediato. Solo entonces, al ver la reacción de alguien ajeno al experimento, Zimbardo se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. El estudio, que estaba planeado para durar 2 semanas, fue cancelado al sexto día. Los prisioneros fueron liberados y los guardias volvieron a ser simples estudiantes. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Cómo era posible que, en menos de una semana, personas comunes y corrientes hubieran sido transformadas en figuras autoritarias y sumisas con tal intensidad? Lo más impactante de este experimento no fue solo el abuso de poder, sino la rapidez con la que se establecieron estos patrones de comportamiento. Se demostró que el entorno y el rol que se asigna a una persona pueden influir profundamente en su manera de actuar, al punto de hacerle cometer actos que jamás imaginaría bajo circunstancias normales. La línea entre el bien y el mal se volvió borrosa cuando los participantes dejaron de verse como individuos y comenzaron a encarnar el papel que se les había dado. Este estudio generó una enorme controversia en la comunidad científica y en la sociedad en general. Se convirtió en una referencia clave para entender cómo operan las dinámicas de poder en entornos como prisiones, campos de concentración, estructuras militares y sistemas políticos autoritarios. También fue utilizado para explicar eventos históricos como los abusos en la prisión de Abu Ghraib, donde soldados estadounidenses sometieron a prisioneros iraquíes a tratos inhumanos en condiciones similares a las que se dieron en el experimento de Stanford. Las consecuencias del experimento no solo afectaron a la psicología, sino que también plantearon cuestiones éticas profundas. Muchos se preguntaron si realmente era necesario exponer a los participantes a un nivel tan alto de estrés para obtener resultados significativos. Las críticas llevaron a una mayor regulación en la realización de estudios psicológicos con humanos, estableciendo normas estrictas para proteger a los participantes y evitar que se repitieran situaciones similares. Zimbardo pasó el resto de su carrera defendiendo su experimento como una prueba irrefutable de cómo el poder puede corromper a cualquier persona si las condiciones lo permiten. Pero también reconoció sus fallos, admitiendo que se involucró demasiado y que debió haber terminado el estudio mucho antes. Con el tiempo, utilizó sus hallazgos para desarrollar programas de prevención contra el abuso de poder y la violencia en instituciones. La gran pregunta que deja el experimento de la prisión de Stanford es hasta qué punto cualquiera de nosotros podría haber caído en la misma dinámica si nos hubieran asignado el papel de guardia o prisionero. ¿Somos realmente dueños de nuestro comportamiento, o el entorno en el que nos encontramos puede moldearnos hasta el punto de hacernos actuar en contra de nuestros propios valores? Esta historia sigue siendo una de las más inquietantes en la historia de la psicología. Nos recuerda que la maldad no siempre proviene de personas crueles por naturaleza, sino que muchas veces surge de personas comunes cuando las condiciones permiten que se desate. Si este vídeo te ha parecido interesante y quieres aprender más sobre cómo la psicología explica el comportamiento humano, visita nuestra web www.centrorevoluciona.com, donde encontrarás especialistas en terapia psicológica y desarrollo personal.
También puedes seguirnos en Instagram @centrorevoluciona para más contenido sobre la mente y la psicología. Dale like si este tema te ha impactado. Suscríbete para más contenido como este y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el experimento de Stanford prueba que cualquiera puede volverse cruel en el entorno adecuado? ¿O piensas que algunos tienen más resistencia a estas influencias? Queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.